Bienvenidos a Comunicación Informa, programa producido por la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Los saluda Adolfo Bedoya y seré su anfitrión en la presente jornada de noticias locales, nacionales e internacionales y también de la Casa Agustina. Es momento de revisar nuestros titulares. 70 trabajadores municipales de la ciudad de Arequipa dieron positivo al nuevo coronavirus. Más de 1.500 casos de violencia familiar se registró en Arequipa en pleno estado de emergencia. Continúan las protestas contra el racismo y el abuso policial en Estados Unidos. Y arrancamos la presente jornada informativa contándoles que héroes en silencio. 70 trabajadores municipales de Arequipa dieron positivo al nuevo coronavirus. Un gran porcentaje de los servidores ediles laboraban en las diferentes plataformas comerciales de la ciudad. Veamos. Pese a la inmovilidad social y la paralización de un gran sector productivo del país, los trabajadores municipales de las áreas de limpieza y seguridad ciudadana continúan su labor en un escenario apocalíptico que no tiene fecha de vencimiento. Este sacrificio ya empezó a cobrar sus primeras víctimas en la ciudad de Arequipa, detectándose 70 servidores ediles infectados por el nuevo coronavirus en 7 municipalidades. La mayoría de infectados que se reportan hasta la fecha laboraban en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, considerado un foco infeccioso del nuevo coronavirus, donde imperaba el caos y el desorden impuesto por el comercio ambulatorio, con los cuales estos héroes sin capa tenían que batallar diariamente, pero que tras esta lucha empiezan a sentir los embates de este enemigo invisible. Tras la detección del COVID-19 en los trabajadores municipales, empezaron a aparecer las denuncias contra los alcaldes, como es el caso de la comuna distrital de José Luis Bustamante y Rivero, en la cual el dirigente sindical de este sector, Álvaro Anagua, afirmó que el burgomaestre bustamantino no accedió a los pedidos para protegerlos de este mal mortal que asola el mundo, dejando entrever además que se priorizó las pruebas a los funcionarios, más no a los servidores que se encuentran en exposición directa por su labor. Con estas acusaciones, la municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero se posiciona con la mayor cantidad de casos de trabajadores infectados, registrando 23 víctimas, seguido por Yanaguara con 7, Alto Selva Alegre con 3, Mariano Melgar con 4, Jacobo Hunter con 6, Pau Carpata y Socabaya con 9, determinándose en esta última el aislamiento del personal y desinfección de los equipos empleados en las últimas semanas del periodo de emergencia sanitaria. Cabe recordar que tras el inicio del estado de emergencia, el gobierno del Perú determinó que las oficinas de recursos humanos, en coordinación con las áreas orgánicas competentes, debieron identificar el equipo mínimo de servidores de las áreas de limpieza pública, saneamiento, atención de mercados de abastos, camal, entre otros. Y seguimos con más información aquí en Comunicación Informa, el medio oficial de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Ahora les contamos que el nuevo coronavirus y la otra pandemia, más de 1.500 casos de violencia familiar, se registró en Arequipa en pleno estado de emergencia. El gran porcentaje de denuncias serían contra agresores en estado de ebriedad. Veamos la nota. La violencia de nunca acabar. A más de 70 días de decretarse el estado de emergencia por el gobierno del Perú ante la propagación del nuevo COVID-19, la Corte Superior de Justicia de Arequipa atendió 1.500 denuncias por violencia familiar que ingresaron de manera virtual a través de su correo electrónico designado para estos casos. El módulo integrado de violencia familiar informó que la mayoría de denuncias son contra hombres ebrios que agredieron a su pareja delante de sus hijos, quienes además habrían infringido
infringido las disposiciones del gobierno peruano de sostener reuniones sociales para libar licor, generando caos y zozobra en su entorno. Los magistrados de esta subespecialidad manifestaron que las acusaciones no disminuyeron en comparación a periodos anteriores a la cuarentena. Además indican que no solo hay agresiones contra mujeres, sino también contra varones que denuncian que no les permiten ver a sus hijos ni abrazarlos ante la probabilidad de contagio del nuevo coronavirus. Cabe destacar que la atención se hace mediante los 9 juzgados de violencia familiar que administra el módulo integrado de violencia familiar de Arequipa, instancia que recibe las denuncias en el correo electrónico violenciafamiliar@gmail.com. Esta disposición se ampara en el decreto legislativo número 1470 que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante el estado de emergencia decretado para frenar el avance del coronavirus en el país. Y es momento de revisar nuestro resumen internacional, contándoles que continúan las protestas contra el racismo y el abuso policial en Estados Unidos. En otra parte, el presidente argentino Alberto Fernández desmintió especulaciones de su grave estado de salud. Veamos el resumen. Miles de personas salieron el domingo a las calles de distintas ciudades de Estados Unidos en contra del racismo y de los abusos policiales. Los manifestantes comenzaron a centrar su indignación inicial por la muerte de George Floyd, un ciudadano afroamericano a manos de un policía blanco, en demandas de una reforma policial y justicia social. Los demócratas prometieron presionar para la aprobación de normativas que luchen contra el racismo sistémico de las fuerzas policiales de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha negado dicho problema en la policía y tras 2 días de marchas pacíficas ordenó a las tropas de la Guardia Nacional que comenzaran a retirarse de Washington, D.C., la capital estadounidense. El gobierno federal no ha presentado ningún cambio de política ante la indignación de la población por la muerte de Floyd, pero se espera que los demócratas impulsen una legislación diseñada para que la policía sea más responsable legalmente de sus acciones. Algunas jurisdicciones ya han introducido reformas, empezando con la prohibición del uso de gas lacrimógeno y balas de goma contra los manifestantes. El gobierno republicano se ha manifestado en contra de cualquier medida para disminuir la considerable inmunidad legal de la que disfrutan los oficiales, porque a su parecer podría resultar contraproducente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insiste en no realizarse la prueba para detectar el nuevo coronavirus. El mandatario dijo el lunes que goza de buena salud, tras confirmarse el contagio del jefe de la Seguridad Social del país, Zoe Robledo, quien habitualmente lo acompaña en sus conferencias de prensa matutinas. No me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente estoy bien. López Obrador se ha caracterizado por mantener un contacto físico con cualquiera que se le acerque, en contra de las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar la propagación del virus. El mandatario de 66 años reanudó la semana pasada sus giras por el país para supervisar obras públicas. Sin embargo, el presidente insiste en que ningún integrante de su equipo de trabajo ha presentado problemas de salud relacionados con la pandemia. México contabiliza unos 120,000 casos confirmados de COVID-19 y unas 14,000 muertes. La Organización Mundial de Salud y la oposición política señalan que México no aplica suficientes pruebas. Nueva Zelanda ya no tiene casos activos de nuevo coronavirus. El último paciente que quedaba en aislamiento fue dado de alta y el país levantó el lunes todas las restricciones que estaban vigentes por la pandemia. La primera ministra Jacinda Ardern confesó que se puso a bailar al confirmarse que ya no había casos activos. Hoy no hay casos activos en Nueva Zelanda. En los últimos 17 días hemos examinado a casi 40,000 personas para detectar COVID-19 y ninguna dio positivo. El gobierno decretó pasar a la fase 1 de respuesta al virus, lo que implica una apertura total de la economía. Solo se mantendrán los controles fronterizos más estrictos de lo habitual. Incluso desde el próximo sábado el público podrá acceder a los estadios de Nueva Zelanda cuando se reanude el campeonato del Super Rugby en una versión más reducida. Será la primera competición deportiva importante en el mundo en reabrir sus puertas al público en el contexto de la pandemia. Nueva Zelanda ha sido elogiada por su respuesta a la epidemia, que implicó un confinamiento estricto de 7 semanas hasta mayo. El archipiélago del Pacífico Sur
Con una población de 5 millones de habitantes, contabilizó 1.154 casos confirmados y 22 muertes por la enfermedad. El gobierno de Argentina intervino el lunes al gigante del agronegocio Vicentín y anunció que enviará al Congreso una ley para su expropiación. Vicentín era el cuarto mayor exportador de cereales y aceites, con un volumen anual de negocios de unos 3.000 millones de dólares. La compañía se declaró en cese de pagos y convocatoria de acreedores desde diciembre. La propuesta del gobierno la convertiría en una empresa mixta, con capitales públicos y privados. Todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario, serán parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión de ese fondo fiduciario a YPF Agro. Vicentín nació como empresa familiar de la céntrica provincia de Santa Fe y se expandió a la exportación. En su apogeo comenzó a producir biodiesel y etanol, entre otras actividades industriales. La empresa tiene una deuda de unos 1.500 millones de dólares, unos 300 millones los adeuda al estatal Banco Nación, que le otorgó créditos poco antes de que se declarara en quiebra, lo que motivó el inicio de una investigación judicial por fraude al Estado. Argentina figura entre los 10 principales exportadores de alimentos del mundo, en particular con soja, maíz y aceites derivados. Y de esta manera cerramos la presente edición informativa del medio oficial de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Antes recordándoles que al momento del salir del hogar a realizar las compras o los trámites en las diferentes entidades bancarias, tomar la distancia establecida de 1 metro para cuidarnos del COVID-19. Te lo recuerda la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Nos vemos.